Compararte no te impulsa, te apaga, a nivel cerebral. Ves a alguien logrando lo que tú quieres, y en lugar de motivarte, te drenas, te comparas, te exiges más y, curiosamente, haces menos. Eso no es falta de ambición, es neurobiología. Cada vez que te comparas, tu cerebro libera dopamina pasiva. Es placer sin acción, satisfacción sin progreso. Por eso te sientes inspirado, pero no te mueves. La dopamina sin acción entrena a tu cerebro a mirar, no a crear. La comparación constante también activa una microamenaza interna. No soy suficiente. Y cuando el cerebro percibe inferioridad, reduce energía, foco y motivación. No te comparas para crecer, te comparas y te apagas. Haz este cambio simple. 1. Usa la comparación como información, no como juicio. 2. Pregúntate, ¿qué acción concreta hizo esa persona? 3. Vuelve a tu carril y actúa. La dopamina sana aparece después de avanzar, no después de mirar. Si te comparas mucho y actúas poco, no es falta de voluntad. Es un sistema dopaminérgico mal entrenado.